Bueno, pues, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos de vuelta a Warrior Diplomacy, su podcast favorito. Ya saben de qué, de relaciones internacionales y de geopolítica. Como leen por el título, regresamos a América Latina, mi región favorita, y tenemos un invitado que le tengo mucho cariño, de verdad, una persona que aprecio mucho. Y como le estaba comentando hace rato, la otra persona que tenía pensada para este episodio era el embajador de México en Bruselas, ¿eh? Así que, Quique, a ese nivel te tengo. Y para quien no los conocen, Quique es un periodista venezolano-español, está especializado en asuntos europeos, trabajó en derechos humanos en Venezuela hasta que se mudó a España, donde ejerció como periodista. Actualmente vive en Varsovia, en Polonia, donde trabaja para el Colegio de Europa y colabora con Diplomacia Activa. Así que, como pueden ver por su currículum, Quique es la persona ideal para hablar de asuntos europeos latinoamericanos. Así que, Quique, ¿cómo estás? Y pues bienvenido al podcast. Pues muchísimas gracias por esa introducción, Fabio. De verdad que, como te comenté cuando me invitaste, me cumpliste un sueño, que es colaborar en uno de tus podcasts. Hombre, no, para nada. El sueño aquí es nuestro, que desde que te conocí, todas las conversaciones que hemos tenido, muy buenas, de verdad, y siento que van a ser temas que vamos a poder explorar aquí, porque pues al final somos dos latinoamericanos que hemos tenido experiencia en Europa, que trabajamos en asuntos europeos, tú ahí en el Colegio de Europa, yo en Bruselas, y pues ahora sí que todo lo que tratamos de vivir, de trabajar, pues toca estos aristas, ¿no? Y yo creo que pues es un tema muy, muy importante, ¿no? Y también se me hace bien curioso, porque con esta reunión Unión Europea-CELAC como que se vuelve a revitalizar esta idea de la Alianza Europea Latinoamericana, algo que a lo mejor dirá mucha gente que nada que ver, pero pues en verdad sí que hay muchas relaciones, ¿no? No solamente, por ejemplo, Mercosur es uno de los principales socios comerciales con América Latina, sino que se tiene ahí un acuerdo también de comercio trabajando. Y pues un buen, ¿no? Es verdad que a lo mejor se ha visto ensombrecido esta relación pues por la penetración de China, tanto económica como diplomáticamente, y pues la relevancia histórica de Estados Unidos en la zona, ¿no? Pero bueno, a pesar de tener esta relación algo irregular, allí está. Y en esta reunión que tuvimos este mes pasado, pues se evidenció todos estos acuerdos, estos avances que se están haciendo, lo que hablaremos en este episodio. Y entonces en el primer bloque, pues vamos a asesorar un poquito esta cumbre y pues nuestras opiniones, cómo vemos la relación y todo ello. Así que, Kike, yo creo que voy a entrar en grano y te pregunto, ¿cómo viste la cumbre con la Unión Europea y CELAC? ¿Cuáles ves los límites, las críticas y pues también puntos positivos de este sistema? ¿Cómo lo ves? Pues justo lo estaba discutiendo hace un par de días. La verdad es que un acercamiento interesante, por lo menos desde parte de la Unión Europea. Está claro que después de que comenzó la agresión de Rusia en la guerra de Rusia contra Ucrania el año 2022, la Unión Europea se dio cuenta o cayó en cuenta que que si quiere mantener su posición, no quiero decir de dominancia, pero de relevancia internacional, tiene que volver a buscar lazos con aquellas regiones que tenía olvidado. Y para aquellos que trabajamos en estudios europeos o en temas europeos. Está claro que Latinoamérica nunca ha sido una de las prioridades, que es triste, pero dentro de la estrategia de la Unión Europea nunca ha estado Latinoamérica en un principio, porque lo hemos visto como un territorio más o menos desconectado del resto del mundo, porque lo hemos visto más o menos como el patio de atrás de los Estados Unidos, con una zona de influencia natural de los Estados Unidos. Con lo cual, esto responde, yo creo que responde bastante a la puntada, que fue que después de la guerra de Ucrania, contra Ucrania, Latinoamérica se haya quedado un poco atrás, con poquísimas excepciones de países muy particulares, en la condena Ujú. contra Rusia. La Unión Europea evidentemente se ha dado cuenta de que tiene que ponerse las pilas con sus aliados latinoamericanos o los partners latinoamericanos, y esta cumbre responde a un interés para mostrar una relación bilateral de tú a tú o como iguales a aquellos países que considerábamos o que consideran que Europa los tiene un poco olvidados. Como comentabas Mercosur, pero creo que esto lo podríamos avanzar un poco más en la conversación. Es verdad que a lo mejor pensábamos que América Latina a nivel geoestratégico, geopolítico, pues tendrá poca relevancia, pero pues no es el caso, ¿no? Yo creo que no solamente, y tenemos que dejar de ver nuestra región como nada más yo qué sé, ese origen de materiales, de materias primas, de recursos, de petróleo, no, no, o sea, ya hay que ver nuestra región, empezar nosotros como latinoamericanos a dejar de vernos nada más como commodity suppliers, ¿no? Y también tratar de pues ya diversificar nuestras relaciones económicas, comerciales, políticas. Y yo creo que parte de ello, pues, es tener estas relaciones con los líderes internacionales, ¿no? Que No, por aún favor. así,
la evidencia después de esta cumbre, ok, sí, hubo bastantes ruedas de negocios y acercamientos y se habló un poco de industrialización. Sin embargo, mi percepción como una persona que no estuvo en la cumbre, pero que Sí, pudo leer los outcomes o lo que se habló, o la estrategia que pareciera buscar la Unión Europea, sigue teniendo este enfoque un poco, no sí, quiero decir activista, pero buscando en América Latina sustancialmente recursos. claro. Yo, después de la guerra de Ucrania, tuve la oportunidad de hablar con un ex alto cargo de la acción exterior de la Unión Europea. Evidentemente me lo reservo porque fue una conversación personal, pero me comentó algo que me pareció muy interesante y fue porque le comenté sobre la situación con Venezuela. Venezuela al final, por ejemplo, es un país que está sancionado. El gobierno de Venezuela está sancionado por la Unión Europea y esta persona me comentó que hay un problema, que es que aunque no se haya avanzado a nivel de derechos humanos, sino que más bien se han deteriorado aún más, no se pueden tener varios frentes abiertos. No, No puedes enfrentarte a Rusia en terreno, en tus puertas, y al mismo tiempo tener abierta una batalla contra uno de los países que tiene una de las principales reservas de hidrocarburos del mundo. Con lo cual, luego tenemos el caso del Mercosur, que básicamente está sustentado en importar productos de ganadería, que ese sería el gran logro de abrir un mercado común con países como Brasil y Argentina, sobre todo, que sería básicamente extraer materias primas. Con lo total. cual, aunque haya ruedas de negocios, mi percepción, y esta es una percepción con una persona que no participó en la cumbre, sino que simplemente estoy leyendo los resultados de la misma, es que la Unión Europea sigue manteniendo un acercamiento basado en la extracción de materias primas. Ujú. ¿Que para nosotros esté bien o mal? Bueno, es una estrategia, pero Latinoamérica sí no va a añadir valor agregado a sus economías, por supuesto que no. No, total. Y mira, yo igual critico cumbres de este estilo por mil razones. Una de ellas es pues el mismo limitante que tiene la CELAC, ¿no? O sea, estás ahora comparando la Unión Europea, que es un proceso de integración no solamente económico, sino político, que en verdad puede tomar decisiones en conjunto, contra una que pues la verdad no. Entonces yo creo que al final retóricamente sí está bien, oye, retocamos nuestros lazos con América Latina, lo que tú quieras. O sea, si a lo mejor creas esos vínculos y das lugar a una plataforma donde se puede llevar a cabo acuerdos o políticas o fomentar cualquier estilo de negociación, pero al final va a recaer en acuerdos bilaterales, a mejor un scope más pequeño, cosas más tal, pero pues a lo mejor eso es algo positivo que podríamos dar lugar, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que al final, y me gustó mucho lo que pusiste en nuestro documento de preparación, que como cualquier país rico, ¿cómo resuelves las cosas? Pues con lana, ¿no? Con dinero, con billete y es lo que dices, hay que invertir en una diversificación económica y no nada más estar pues vendiendo commodities, porque al final te cae otra crisis y pues básicamente todo lo que sacas, cómo lo vendes, ¿no? Pero yo te pregunto eso como latinoamericano allá en Europa a ti, que ¿cómo ves nuestra región tratando de empujar y crecer de una manera que no es simplemente dependencia de, pues, de que nos compren lo que tenemos que vender, ¿no? ¿Cómo diversificamos nuestros sectores, nuestras economías? ¿Cómo avanzamos como región? ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que esa siempre va a ser la eterna pregunta de todos los países latinoamericanos. No sé si pasa lo mismo en México, pero yo recuerdo que cuando estudié en el colegio en Venezuela hablábamos en los libros de historia sobre los procesos de diversificación desde los años Ujú. 60 hasta los años 80, luego otra vez en los 2000, y la verdad es que las economías diversificadas, salvo una o dos, diversificadas no están. Al menos en Venezuela no lo Sí, está. No parece que países como Argentina o Colombia vayan porque aunque tengan un mercado un poquito más variado, siguen teniendo especialmente materias primas como principal origen de recursos y de ingresos para el Estado. En el caso de Venezuela, el petróleo llegó a ser el 95% de los ingresos del país y nos colocó en una situación de dependencia. Cuando los precios del barril cayeron, pues comenzó una de las peores crisis humanitarias que ha habido en la historia de la región. Con lo cual, ¿cuál es la solución para la diversificación? Pues, si te soy sincero, no lo sé, Fabio. ya Cada total, país es una realidad completamente diferente. sin duda. Creo que evidentemente lo que falta, primeramente falta voluntad política en nuestro país, por Ujú. supuestísimo. Visión de futuro, porque además, y es algo que, y te voy a desviar la pregunta hacia uno de los temas que yo más he investigado, que es la construcción de identidades y narrativas, y es que en América Latina vivimos o hemos crecido, construido una narrativa, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI especialmente, con la llegada sobre todo de los populismos del siglo XXI, y es la narrativa de
América Latina como centro de extracción de recursos. Entonces, tenemos esta narrativa un poco caduca y poco científica de éramos felices y vino España y se llevó todos los recursos y el oro y ahora somos pobres. Con lo cual, nada más. Y eso es una narrativa que nos ha marcado o que intentamos hacernos marcar como países. Y no solo es, bueno, históricamente cuestionable que esa sea la razón por la que somos países con un grado de desarrollo un poco inferior al de, por ejemplo, Europa, sino que además crea una idiosincrasia, una forma de pensar basada en el dinero fácil, en el que el dinero se logra teniendo recursos, materias primas, con lo cual, pues eso también lastra la voluntad política o incluso el ideario político de diversificación en sí, en nuestra región. Pero bueno, este tema ya da para Sin otro duda. podcast. Sí, Yo sin no me duda. quiero meter mucho en temas de economía de cada país porque cada realidad es completamente diferente. Y es No, una sin región duda. Claro, es que muy comparas grande. economía, es que es, o sea, empezando de ahí, ¿no? O sea, la región es tan variada que no todos los países quieren siquiera lo mismo y la economía mexicana comparada con la de su vecino abajo, con la de Guatemala, nada que ver. Ya te vas bajando, bajando, bajando y cada país es tan distinto con intereses y con prioridades tan distintas que crear políticas en común, yo creo que es una más de las dificultades que no nos ayuda a tener esa integración que nos gustaría, ¿no? Y todo el rato se comparan procesos de integración tal, pero todo es tan distinto, ¿no? Y tan único al contexto de la zona que no se puede replicar, ¿no? Y ahí, ¿por qué han fallado tantos procesos de, bueno, vamos a traducirla, a exportar la democracia a otras regiones del mundo? Pues a lo mejor es que no vas a poder porque el contexto de esa región es distinto, ¿no? Y a lo mejor es lo mismo con un sistema de integración económico en nuestro continente. O sea, a lo mejor por el puro hecho de las distancias tan largas que hay, lo complica, ¿no? Yo creo que el caso europeo es único por, claro, por el conflicto, por el tamaño del lugar, porque viviendo en Europa es una facilidad de moverte de un lugar a otro. O sea, en 3 horas cruzas 4 países. En México en 3 horas no cruzas ni la Ciudad de México, ¿sabes? Entonces yo creo que son cosas eso que dificultan, ¿no? Lo que vemos en Europa y en otras partes No, y del por mundo. supuesto, a ver, el continente primeramente es masivo, nada más Colombia es 2 veces España, Ya. con lo cual, primero el tema de transporte se dificulta muchísimo, luego déjame hablar del caso de América del Sur, o sea, primero, luego los continentes están desconectados por el tapón de Darién, con lo cual las mercancías por mar o vía aérea. Ujú. No hay transporte terrestre que conecte la mitad norte del continente con la mitad sur. Y en el caso de América del Sur es que tenemos el Amazonas en el medio de todos los países, con lo cual las interconexiones también tienen que ser por vía costera o por la carretera de los Andes, o por la vía de los Andes. Pero, y luego, y cuando no tenemos Amazonas, tenemos la cordillera de los Andes dividiendo Chile y Argentina, que Claro. también es bastante complejo de conectar a un nivel ferroviario. Y me acuerdo, yo recuerdo también, estando en Venezuela, que hablábamos de posibles proyectos de conexión ferroviaria en el Amazonas, sobre todo porque hay muchas regiones que son relativamente planas, y habían expertos ingenieros que decían, es que no se puede. Tú montas una vía ferroviaria y en 2 semanas la selva se la come. Sí, Con lo es verdad. cual, Imposible. Sí, no, realmente no. decía, es que ni siquiera es Olvídate. el impacto medioambiental que tiene, por supuesto, pero es que la Amazonas crece a una velocidad espectacular. Con lo cual, pones una vía de tren y bájate, ¿cuánto tienes que gastar en Sí, mantenimiento? no, imagínate. Son miles y cientos de miles de kilómetros cuadrados de selva. Con lo cual es cierto que está desconectado, nunca vamos a llegar a tener esa conexión. Y luego, creo que más importante que esto es, bueno, es uno de los factores que siempre va a ser solucionable, porque por eso tenemos las nuevas tecnologías. El tema es, yo creo, la falta de voluntad política, Sí. porque la CELAC no es la primera foro No, regional no, de para vamos a nada. ponernos todos de acuerdo. O Es que sea, no creo antes que de... ninguno cumpla con lo que se busca, ¿no? Porque yo criticaba eso de la reunión. Vale, a lo mejor la CELAC no es la mejor, pero ¿por qué otra organización te vas? O sea, si quieres lidiar solo con países latinoamericanos, no puedes atener a la OEA, porque la OEA es básicamente influenciada por la política americana Por hasta más no supuesto, poder. pero ¿y qué vas a hacer? Relacionarte con la CELAC. La CELAC son los países de América Latina y el Caribe. Que esto es algo que... a ver, esto viene del Grupo de Río, ¿no? De los años 80, o sea, que fue un foro que ya existía. Luego la CELAC fue una forma como de repotenciarse que tuvo Chávez en su momento. Creo que el ex embajador, me apena mucho no acordarme el nombre, pero el embajador de Polonia en Colombia y Venezuela en los años 90 me comentó una vez que uno de los peores errores que se podía hacer era relacionar o tener una misma política al Caribe y América Latina. Ah, Porque es que no tenemos la misma sociedad, no tenemos la misma manera de hacer políticas, no tenemos la misma ah. institucionalidad, no tenemos la misma visión del El mundo. idioma, sí, Porque, sí. o idiomas, a los países del Caribe.
pero es que incluso Haití tienen una forma de pensar y una más relacionada con la Commonwealth. Puedes tener un approach similar o un acercamiento similar al que tienes con los países del África subsahariana, que de hecho lo tiene, porque la estrategia de cooperación de la Unión Europea incluye a África, al Caribe y al Índico en el mismo bloque. O sea, las islas del Caribe no están relacionadas con la cooperación en América Latina. Y entonces, ¿por qué en el tema de cooperación entendemos estas diferencias y estas divergencias y en temas de política exterior como tal o de relaciones multilaterales no la entendemos? La CELAC al final a mí me parece un foro que era más bien para echar a Estados Unidos y a Mm. Canadá, porque es que fastidian bastante. Sí, pues tienen Que una política distinta, claro. que me parecerá mal o peor, que evidentemente Estados Unidos tiene una influencia porque es la primera potencia mundial y evidentemente en una región que es mayoritariamente en vías de desarrollo, tiene una influencia brutal. Sin embargo, es lo que hay, es la potencia que tenemos en la región, con lo cual a mí me parece que la OEA, y esto es una opinión personal, debería ser el principal órgano de relaciones, entendiendo la OEA como una institución multilateral, no al servicio de Estados Unidos, porque también la narrativa del servicio de Estados Unidos lo ha puesto un poco los regímenes latinoamericanos cada vez que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallan en su contra. Se nos olvida que la CIDH es Mm. quizás, y quienes nos escuchan que sean abogados, pues lo podrán confirmar, pero creo que es una de las mejores instituciones de derechos humanos o Mm. cortes de derechos humanos que existen a nivel internacional. Eso. Funciona de forma independiente, funciona de forma, tiene unos mecanismos bastante claros, tiene una capacidad de resolución bastante alta y la financiamos nosotros, por cierto. Creo, sí, hace años, ahora mismo no te puedo dar el dato, pero recuerdo que hace años uno de los principales financistas o la mayoría de, de las fuentes para operar de la CIDH venían de la Unión Europea. Porque los países latinoamericanos, Mm. en cuanto tenían una sentencia en contra, decían, pues no damos más dinero. Ya. Entonces, la CELAC al final, y perdón, no me quiero extender más, pero la CELAC al final genera o se posiciona como una alternativa a la OEA, cuando la CELAC realmente es un foro para ir a discutir y no ponerse de acuerdo. Lo vimos un poquito con el resultado de la cumbre. O sea, yo leí ese texto final y la verdad es que muy vago. O sea, de verdad que todo, ya sabes, ese vocabulario muy ono, ¿no? De que sí, vamos a fomentar el diálogo y de no sé qué. Y uno dice, coño, es que yo quiero ya cosas más concretas, ¿no? O sea, lo de mostramos simpatía por la guerra. No, joder, o sea, critica Rusia y lo que hicieron como viene, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de una cumbre de este estilo, que al final lo que tú dices, vamos a sentarnos y a discutir, pero no se llega a nada. Entonces, pues, ¿qué punto tiene venir a hablar? ¿Qué piensas tú de la influencia de Rusia y China en América Latina? Hombre, Quique, qué buena pregunta y qué bueno que vas por ahí, ¿eh? Y la verdad es que obviamente, o sea, después de estos, no solamente ahora con la guerra, esto lleva ya años ahí agarrando y agarrando fuerza y ahora creo que ya a lo mejor le da a Occidente ahí como una cartita como para tratar de regresar esa influencia para el otro lado. Pero la verdad es que yo creo que por eso América Latina ha estado tan calladita con todo lo que está pasando, porque al final la cantidad de inversión, la cantidad de proyectos que se han hecho en todo el continente telita, ¿no? Y obviamente tienes países que pues tiran más a Occidente, ¿no? Pues el caso de México, tal, pero aún así México no ha sido tan blunt con esta invasión como a mí me hubiera gustado, ¿no? Si yo hubiera estado en gobierno, hombre, yo corto relación y a tomar por culo. Pero es que es muy difícil, ¿no? Tener tanto dinero ahí metido, pues cambia las cosas. Pero más o menos así lo veo, Quique. ¿Tú cómo lo ves? Allá en Venezuela sé que, joder, la influencia rusa está todo lo que da, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? Con toda la confianza del mundo, esos son fuentes que he recibido o informaciones que he recibido de diferentes fuentes. Evidentemente no las he podido contrastar porque yo ya no estoy en terreno, pero al parecer la mayoría de las estructuras fundamentales del Estado, estratégicas, minas, centros de explotación, evidentemente todas ilegales, hidrocarburos, aeropuertos y puertos están controlados por Rusia o están protegidos a nivel de seguridad en Venezuela. Mm. Y esta es información que me ha llegado como por varias fuentes, no la puedo contrastar claramente, pero no me sorprendería, me parece bastante creíble, especialmente porque el Estado venezolano no tiene una capacidad de defensa o de seguridad suficientemente desarrollada y al Venezuela funciona como una base de operaciones para países como Rusia. Sabemos todos que el grupo Wagner opera en el sur de Venezuela, esto no es un secreto, de hecho creo que hay documentos del propio grupo, de la propia empresa que lo prueban, que lo comentan. Entonces, la influencia rusa en el Estado venezolano es absoluta. A nivel de población, muchísimo menos claramente, pero porque el rechazo a la dictadura de Maduro es del 80-90% de la población. Con lo cual, Rusia, al estar ligada a la dictadura, se convierte en un Estado no grato directamente para el 90% de la población.
De cualquier forma, es verdad, y mi experiencia estando ahí antes de la guerra, yo creo que en general en América Latina la opinión de Rusia era extraordinaria. Y ahora, después de la guerra, mi percepción es que Ujú. se ha reducido, sobre todo porque la agresión ha sido brutal y completamente las imágenes han sido muy duras y un gran porcentaje de la población como que abrió los ojos y dijo, "Bueno, ¿esto qué Claro, es?". sin duda. Sin embargo, ahora yo no me atrevería a decir que estamos mitad y mitad, que es mucho mejor de lo que teníamos antes, pero seguimos estando con un porcentaje de población prorrusa o Sí. susceptible a la propaganda rusa bastante grande, con el plus de que ahora tenemos la propaganda china, porque llevamos 2 años donde China nos está, donde tenemos unas narrativas en redes sociales, especialmente en español, porque el público en español es muy susceptible a las narrativas de redes sociales de China, vendiendo China como si fuera un paraíso tecnológico y el país más desarrollado del mundo. Y trae esa Entonces, narrativa como poscolonialista, ¿no? De que, oh, América Latina, ustedes han estado bajo la influencia americana, es tiempo de que tomen ustedes las riendas, pero al mismo tiempo es decirle que no a un amo colonial por otro, un neocolonial. Entonces, yo así veo un poco a China, o sea, no como ese partner sur-sur, sino como un revisionismo de cómo haces neocolonialismo. O sea, lo que hace China en África, joder, está feo. Y en América Latina por ahí van las cosas para ciertos países, ¿eh? Y luego no tienes suficiente dinero para pagar todos los préstamos que te dan y sopas, te toman la infraestructura tan crítica, ¿no? Y eso es lo que es peligroso, yo creo, especialmente para países en vías de desarrollo, ¿no? Como son la mayoría de los del continente. no, por supuestísimo, pero ojo, no solo para ellos. Recordemos que el puerto de Hamburgo se lo van a entregar a los chinos. O no sé cómo quedó eso, pero Dios. yo no soy experto en política alemana, pero hasta donde sé también los alemanes tenían ahí algunos tratos con China que eran para, bueno, para decir, bueno, a ver, acabas de salir de los lazos con Rusia y te echan a las Ujú. manos a China, pero ¿y esto? Sí, Pero no, pero sí es verdad que a nivel de América Latina sí la influencia china ha crecido muchísimo. Se ha convertido uno de los, de hecho, ahora mismo es a ver, sé que la verdad es que no sé el orden, no sé si incluso es el principal, tienen el principal comercio bilateral multilateral con los países de América Latina, no sé si es China o Estados Unidos, la Unión Europea es el tercero, ujú. eso desde luego, pero sí, la presencia de China es indiscutible en América Latina. Sí, la influencia que tienen igual. Y fíjate, que no sé si tú tendrás una experiencia, una sensación similar, pero creo que la gran mayoría de la gente, ¿no? Como la opinión pública latinoamericana no está tan enterada de lo que pasa en otras regiones del mundo. O sea, en verdad lo que pasó en Ucrania esta vez sí fue tan grande por la naturaleza y la violencia y las masacres que se han hecho, pero por ejemplo, la toma de Crimea en 2014, yo siento que mucha gente siquiera sabe qué ocurrió, ¿no? Y lo que pasa en China también, por ejemplo, en Xinjiang, en Hong Kong, tal, digo, la gente medio lo sabrá, pero no es como que digan, Dios, estamos lidiando con dos autocracias que están básicamente llevando a cabo crímenes de lesa humanidad y nadie está siquiera cuestionándoselo a la hora de abrazarte con ese régimen, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, labor, por ejemplo, que tratamos de hacer con Warrior es pues de traer a la mesa lo que pasa en el mundo, ya que la gente que nos escucha haga su veredicto, pero no dejarlo debajo de la alfombra, ¿no? Y como lo dices tú, ahora es que es imposible evitarlo porque está en todos lados lo que los rusos han hecho con Ucrania, pero pues al mismo tiempo los chinos también tienen las cosas horribles. Y digo, cualquier país lo ha hecho, ¿no? Estados Unidos también tiene ahí sus esqueletos en el closet, pero yo creo que uno tiene que, sea quien sea, pues al alertar al mundo y decirme, esto es lo que está pasando, ya tú sabrás, ¿no? No, yo comparto completamente tu opinión. En América Latina la desinformación y la falta de información sobre lo que ocurre fuera de la región es absoluta y total, absoluta y total. Y eso contribuye precisamente a la primera narrativa o al primer bombardeo mediático que veamos en Facebook o en Twitter, pues nos lo creemos. Y son muy pocos los medios latinoamericanos, más allá de la CNN en español o Infobae o Sí. ya no Es se me verdad, es que ocurre otro ahora mismo. el idioma tiene mucho Diplomacia que ver. Activa, en la que yo colaboro, por ejemplo, también, pero de los Mm. grandes medios de comunicación, la verdad es que Sí, falta, total. Te vas falta. aquí en México a los grandes periódicos al área internacional y poco más allá de Estados Unidos y tal. O sea, de verdad que sí siento que hace falta una cultura de política exterior en nuestra región para, pues dejar de nos, si queremos dejar de ser parte de, pues como que esa región en el olvido tal, pues hace falta que la población sepa qué pasa en el mundo, ¿no? Digo, empezando por ahí, por ese interés. Es un poco Y la política de no me meto, así que puedo ser amigo de todos porque no me interesan los, total.
los problemas de los demás. No, y sí que afectan, o sea, toda la gente diciendo, no, la guerra está muy lejos, ¿qué va? Pero es que eso afecta los precios de todo, de los combustibles, de los alimentos, tus importaciones también, o sea, las fluctuaciones financieras te impactan, entonces, hombre, ponte al tanto, ¿no? Y yo siento que igual en México hay poco como think tanks, tal, que hacen labor sobre, pues esto, ¿no? Y esto es lo que pasa a nivel internacional, esto es cómo podría afectar tu industria, algo que en Estados Unidos o en Europa es el día a día, ¿no? Estas consultoras políticas que te van asesorando es lo del día a día. Y acá no tanto, o así lo Ya. noto. Pues sorprendido para bien por la participación del presidente chileno Gabriel Boric durante la cumbre, porque fue él el que instó a sus colegas de las presidencias de América Latina a condenar abiertamente la invasión rusa de Ucrania por lo que es una agresión imperialista. Y mientras tanto, pues, sí, porque la verdad es que salvo él y algunos pocos más, la mayoría de los países latinoamericanos, aquí no estoy, no es conmigo, no quiero, no veo, no sé, voto en Naciones Unidas, en la Asamblea General, lo que todo el mundo, que es evidentemente para condenarlo. ¿Quiénes lo condenan? Nicaragua, por supuesto, no. Pero fuera de eso, ni sanciones, ni condena explícita por parte de los gobiernos. Lo peor, por supuesto, Nicaragua, ¿no? Que Nicaragua, de hecho, se salió de la declaración final. Digo, si estos son países que en los foros de Naciones Unidas abiertamente ni siquiera se abstienen, o sea, votan en contra de esto, pues obviamente en una reunión así, ¿qué no van a hacer? Y a ver, estamos hablando del régimen de Ortega, que tampoco estamos hablando que sea un lugar bonito de flores y rosas, ¿no? O sea, pues también es un régimen que hace las cosas que hace, que ataca a la oposición, que tienen elecciones pues de papel. Y pues, ¿qué se le puede pedir también? Un régimen que así se lleva a nivel nacional. Ahora, pues es que de sus principales socios internacionales claramente no iban a condenarlo aquí. Ahora digo, yo siento que está positivo que mínimo la Unión Europea, a lo mejor también aquí podemos hablar del rol de España, pues tratando de empujar esta agenda y para que mínimamente ya estos países latinoamericanos estén en esta discusión y 5 estrellitas a Boric por sacarlo de una manera tan positiva, tan fuerte. La verdad es que yo lo escuché y dije, wow, así es como debería hablar el presidente de México también. Entonces digo, es triste que no sea así la voz unánime de todo el continente, porque es que esto no, o sea, por más que seas aliado de ese país, no puedes estar apoyándolo, es estar en el lado negativo de la historia. Eso es que aquí no es que son dos lados, están en conflicto, no me jodas, hay un país que invadió otro por sus huevos, no jodas, eso hay que criticarlo y sancionarlo como se manda, ¿no? Digo, es complicado No, por los lazos comerciales, económicos y políticos, pero joder, no sé, es que esa es mi perspectiva tan idealista y tal, pero obviamente vivo en Europa y la posición que tengo pues es la ucraniana, ¿no? ¿Tú cómo lo sí, no, ves? pero claro, pero sabes que realmente si te pones a ver, no es ni siquiera como una cuestión de principios de relaciones de bilaterales con Rusia. Es simplemente no me meto y no quiero saber porque ay, es como que qué pereza. O sea, no tengo energía, no quiero malgastar energía, estar pendiente que pasa al otro lado del océano. Porque bah, eso no es conmigo. Yo tengo otras cosas de los que preocuparme. O sea, es dejadez pura y dura, a mi percepción. Luego ya, por supuesto, evidentemente tienes a Brasil. Y luego, mayormente o más Mm, claramente, tienes a los tres regímenes dictatoriales de la región que son abiertamente prorrusos porque Rusia es un sostén para ellos. Pero sí, hizo muy bien la Unión Europea sacándolo a trapo, sobre todo porque esto abrió las divisiones que hay. Me encanta cómo eran las divisiones y la guerra fue básicamente darle un espaldarazo a nivel regional a posiciones como la de Chile. A mí me gusta pensar que bueno, me gusta interpretar la situación de la izquierda latinoamericana ahora mismo como una guerra abierta entre la nueva izquierda moderada, socialdemócrata, democrática, y la vieja y lo que queda, los remanentes que quedan del socialismo del siglo XXI, especialmente las tres dictaduras, ¿no? Entonces, mm. la Unión Europea tiene un puntazo a nivel de política exterior al traer a colación este tipo de temas que lo que hacen es abrir los debates internos dentro de la región y parcialmente apoyar o implícitamente apoyar la posición de países como Chile. Y Quique, igual en las mismas líneas, ¿tú cómo ves el rol de España? No solamente yo desde mi perspectiva, esa buena respuesta que ha habido a esta invasión y ahora como líderes, como presidentes del Consejo de la Unión Europea y estas iniciativas con América Latina, ¿cómo ves el rol de España siendo, pues, como ellos se dicen, esta puerta de América Latina?
a Europa. Es verdad lo que leí en tu documento, que buenísimo, que es como los países latinoamericanos tienen sus embajadas y su relación directa con Bruselas. España ayuda, pero no es como que hace falta. Entonces, ¿cómo ves aquí las cosas? Pues sí, la verdad es que es José Antonio Sanauja de la Fundación Carolina comentaba justamente esto. Latinoamérica no necesita a España como puerta, o sea, porque España no es la puerta de nadie. O sea, los países latinoamericanos tienen relaciones directamente con Bruselas y con cada uno de los países de la Unión Europea. Así que España como puerta, la verdad es que yo me atrevería a decir que es una especie de, no, no neocolonialismo, por supuesto que no, pero de intentar guiar o de no tratarlos como iguales. Hablan español, sí, pero es que en América Latina, porcentualmente, en países como Venezuela, hay mucha más población que habla inglés que en países como España, o a nivel similar. Con lo cual, no necesitamos, no, los países de América Latina no necesitan de España. Más bien, resaltaría yo el rol que han tenido países como Francia, Alemania, incluso Polonia, que son países con una acción exterior bastante, no necesariamente más clara, bueno, Francia sí, Polonia y Alemania quizás un poco más genérica, pero que están trabajando muchísimo en la región y que creo que no le estamos dando crédito precisamente porque lo están haciendo de una forma muy discreta. Mientras tanto, España intenta vivir en el yo soy el representante de América Latina y la verdad es que no. Y la verdad es que lo que está haciendo es más bien una labor contraproducente al traer, por ejemplo, en el marco de la presidencia del Consejo, intentar llegar a decir, sí, vamos a ampliar la relación de Unión Europea con Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la CELAC. Y dices, espérate, tú eres España. Si alguien conoce la región, tenéis que ser vosotros, o se supone. Con lo cual, es que tú, que eres la antigua potencia colonial, estés sugiriendo mezclar el Caribe, que estaba bajo administración británica, holandesa y francesa, con los países hispanohablantes. Brasil, no solo para mí, no solo demuestra un acercamiento equivocado, que no creo que sea equivocado, creo que está bien pensado, sino que además es más bien un acercamiento político a determinada corriente ideológica que no es la que le conviene a la Unión Europea ahora mismo acercarse en la región. Ok. Entonces, yo, sinceramente, y viéndolo también desde fuera, porque no trabajo en el Servicio Exterior Español, estoy muy preocupado por la aproximación que ha tenido España, sobre todo en años recientes, con respecto a la política, sobre todo a nivel político de América Latina. Vamos, tú me escribiste cuando esta escena dantesca, asquerosa y vomitiva del primer ministro español, del presidente del gobierno español, dándole 2 besos a Delcy Rodríguez. La verdad es que yo creo que eso, para los medio millón de emigrantes refugiados o solicitantes de asilo venezolanos que hay en España, es poco menos que una bofetada en la cara. Ya ni hablar de todas las personas de España que hicieron vida y que vivieron y que lograron y que reinvirtieron en España gracias a lo que hicieron cuando se mudaron y emigraron a Venezuela. Y ya el proceso de democratización del continente, ya ni hablar. No sé cuál habrá sido luego la reacción de la Comisión Europea o del Consejo, porque estaban ahí también von der Leyen y Charles Michael, pero la verdad es que una escena Sí. es por lo menos lamentable. Sí, no, es que yo No te sé. quería preguntar eso mismo, ¿no? Porque lo vi y se me hizo muy curioso, ¿no? O sea, entiendo que es necesario tener cierta relación con Venezuela, pero Pero ¿cómo relación puedes no es tú darle dos pactar? besos a una mujer que estaba sancionada y que no debería poder entrar a la Unión Europea. Es Es que verdad, eso es verdad. pero es que había personas que decían, bueno, es que va a ser escupirle. Y yo diciendo, pero no, pero que en diplomacia tú no llegas y le das 2 besos al representante de ningún país. ¿Pero qué es esto? O sea, en el protocolo diplomático no existen los 2 besos. Los 2 besos es cuando tienes una relación bastante cercana. Es una mujer sancionada, que ya hubo polémica en España porque pisó territorio europeo cuando no debía. Hubo un proceso judicial que incluyó uno de los exministros de él mismo por haberle, sí, cuando venía de escala de Turquía. Además, tienes muchísimos reportes de violaciones masivas de los derechos humanos y una crisis humanitaria compleja que te ha llevado a España a tener una población venezolana bastante importante, sobre todo desde el 2017, cuando la represión se volvió insostenible, y vas y la recibes de esta manera en el corazón de Europa. Pero, ¿qué mensaje estás mandando? Total, O sea, y después, total. en el mismo contexto en el que Boric está tratando de pelear por una izquierda latinoamericana más democrática, y vas tú
y, y tácitamente apadrinas a una de las representantes del régimen más, de uno de los regímenes más brutales de la región. ¿Qué mensaje político estás dando a la región? Y que pues igual siguiendo un poco y aprovechando el hecho de que vienes de Venezuela, porque es una pregunta que yo me hago mucho, ¿no? O sea, ¿cómo pueden países del exterior tratar de fomentar una democratización en Venezuela de una manera proactiva, tal, pero pues al mismo tiempo sin darle más legitimidad al régimen de Maduro? O sea, ¿cómo podemos apoyar que Venezuela se abra democráticamente sin hacer este estilo de gestos? ¿Cuál crees que debería ser una vía un poco más propia? Porque no puedes darles las espaldas, ¿no? Al final, si quieres tratar de, yo que sé, abrir el régimen, tienes que hablar con el régimen. Entonces, ¿cómo lo haces de una manera sin darle estas herramientas de propaganda para ellos? No, por supuestísimo, pero al final las negociaciones, a ver, Ujú. todavía existe la mesa de diálogo en México, Es verdad. está paralizada, claramente, por voluntad del régimen de Maduro, con lo cual no va a haber, bueno, primero deberían tratar de dar impulso público a esto, si es que funciona. Pero luego, una cosa es restablecer los lazos diplomáticos y evidentemente tienes que negociar y tienes que presionar y tienes que buscar una salida más o menos concertada que no persecución y que no influya en que Venezuela se cierre más al mundo, pero tampoco, a ver, el tema, y volviendo al tema con el beso, o sea, en diplomacia y en política, los gestos son importantísimos. Entonces, no es lo mismo que tú hagas reuniones de trabajo diplomático para intentar negociar, buscar soluciones, y otra cosa es que llegue y en los saludos oficiales le deje un beso a una tía que tiene acusaciones de violación de derechos. Luego, por supuesto, pero es que no, la Unión Europea tiene trabajo de campo en Venezuela con sociedad civil y otras organizaciones y también con actores políticos, buscando precisamente entablar los espacios o crear espacios de negociación con el régimen, o al menos aquellos factores del régimen que están abiertos a dialogar, que no son todos, porque el régimen de Maduro es bastante amplio y caben también todas las opiniones. Algunos son más radicales que otros, pero, pero me parece que evidentemente la estrategia no puede ser esta lo que vimos en Bruselas me sigue pareciendo dantesco. Pero sí es verdad que, y volviendo a lo que me había comentado este alto funcionario de la acción del servicio exterior, no puedes tener todos los frentes abiertos. Y ahora mismo Venezuela, pues es un frente que hay que cerrar. Tenemos la oportunidad de las elecciones del año que viene. Creo que hay margen para que la Unión Europea ofrezca apoyo técnico y político en la realización de las elecciones, pero en las negociaciones al final, sobre todo con ese tipo de regímenes, las negociaciones tienen que ser muy discretas. Muy discretas porque viven de la imagen. Entonces, sin embargo, lo veo también muy complicado en el sentido de que sigues teniendo la influencia de Rusia y China ahí, que están Ujú. dentro del país y que están Sí, no influenciando, pero tomando potencializando. directa, Ujú. exacto, que toman directamente decisiones dentro del gobierno o de las estrategias del régimen. Con lo cual, tampoco veo yo un margen de maniobra muy amplio. Al Claro. menos lo veo muy, muy, muy crudo, muy, muy, muy difícil de aquí a un par de años. No, total. Y con la creciente nueva Guerra Fría, si se le quiere llamar así, entre Occidente y Oriente, pues todavía más difícil, ¿no? Llegar a esos consensos. En fin, Quique, yo Sí. creo que como puntitos así que tomo de aquí a allá de nuestra conversación, uno que se me hace que es muy bueno, pues es un poco a lo mejor esa crítica, ¿no? De pensar que esta homogeneización del continente, todo país latinoamericano es lo mismo y lo podemos meter en la misma habitación, cuando para nada economías completamente distintas, contextos muy distintos, que pues no se puede tomar una decisión igual en cada uno de los lugares, ¿no? Pero pues al mismo tiempo también tienes la otra parte de la moneda, que es cómo organizas una cumbre con, yo qué sé, con 20 países, con 30 países, ¿no? Pues al final es verdad que a lo mejor una herramienta, una plataforma como la CELAC, pues facilita eso, ¿no? Entonces, no sé, eso es un punto que veo que se me hizo muy Sí. interesante. Ujú. Lo que me hablas ahora de cómo dialogas, cómo tratas de abrirte con un régimen así, también creo que es muy interesante y qué bueno tenerte acá porque son temas que hace falta tener a alguien del país para hablar de ello, ¿no? A mí no me gusta hablar de un país con el que no comparto nada. Y yo creo que eso a veces pecamos en Warrior, ¿no? Pero pues no se puede ser un experto de cada lugar del mundo. Vamos, todos pecamos. A mí bien que me interesa Ucrania y escribo sobre Ucrania, investigo sobre Ucrania y nunca he pisado el terreno.
Pero estás al lado, ¿eh? O sea, ¿tú no te A ver, sí, animarías, claro, Quique, estoy a al lado, hacerte un no, por supuesto. viajecito Sí, 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 a... sí, 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 sí. Aquí llegan, aquí, la verdad, en Varsovia tenemos a 400.000 ucranianos, con lo cual fuentes no me faltan. La verdad es que estamos en Claro, vas por la calle y escuchas a la gente hablando ruso. Eh, entonces, la verdad, porque sí, interesting fact, la mayoría de los ucranianos entre ellos hablan ruso. Pero sí, a ver, no pecamos. Siempre al final lo importante es estar abiertos a escuchar otras opiniones, otras perspectivas y sobre todo acumular pues, cuantas más visiones mejor para hacerte una visión más amplia. total. Y yo creo que nunca hay un punto correcto. O sea, al final hay miles de distintas perspectivas sobre mismos asuntos y hay mejores o peores maneras de tratar de resolver las discrepancias, ¿no? Pero así que digas, el instructivo de la vida, pues no lo hay. Y nos toca a nosotros tratar de decidir día a día, pues cómo llevar las cosas. Pero es increíble poder conectar con gente con mismos intereses, mismas pasiones y a pesar de qué idioma hablan o de dónde vienen o qué les gusta hacer con su día a día, nos sentamos en una sala y empezamos a hablar de política internacional y es lo mejor de la vida. Ya te vi en Bruselas una vez, nos fuimos allí en Varsovia y si vuelve a ser en España, México, Venezuela, me encanta poder compartir Ujú. lugares así contigo, Quique. Así que te agradezco un buen por tu tiempo. Sé que es tarde allá en Varsovia, aquí en México no tanto. Y un gusto, a ver si igual con Diplomacia Activa hacemos algo interesante, que la verdad que tienes unos artículos bien interesantes ahí y la plataforma está de locos. Así que a ver qué tal. Pues sí, Fabio, de verdad que pues hasta la próxima. Espero que sea en México porque todavía no lo he pisado y me encantaría visitar México, la verdad. Además, Pues tengo unas ganas de volver a aquí, Latinoamérica, así sea de vacaciones. Qué bueno, que me como aquí las uñas. tienes tu casa, Quique. Aquí tienes tu casa y ojalá sea en esas negociaciones dirigidas por pues, los futuros diplomáticos. Te quiero ver ahí, abriendo Venezuela un régimen más democrático, ¿no? Un país libre. Esperemos que así Ojalá. sea. En fin, Pues sí. Warriors, pues ha sido un gusto. Ya saben que aquí su podcast favorito de relaciones internacionales y si no lo es, pues también se vale, no pasa nada. Hasta la siguiente.